Hola a todos mis queridos contactos, amigos, familiares, todos los que se acerquen al canal. El canal es Hablemos de Nuestra Fe. Pues como les decía en la introducción, que es el video que hicimos hace unas cuantas semanas, la idea del canal es entregar una respuesta a preguntas difíciles acerca del cristianismo, ¿no? Por eso es que Hablemos de Nuestra Fe. ¿Qué mejor forma de empezar hablando de preguntas difíciles si lo que tenemos en la palestra es nada más y nada menos que existe o no existe Dios, ¿no? Por eso es que el título de este video se llama Teísmo versus Ateísmo. Y miren, yo sé que habrán canales ahí dispersos por todo el mundo hablando del mismo tema, pero la idea es que sí, ustedes le den like a este video, se suscriban y estén atentos a esta clase de información, porque más allá de que existan ya otros canales haciendo esto, pues la idea es ser uno más, es ser una opción más, porque definitivamente es la forma en que queremos contribuir, colaborar para la expansión del evangelio, en este caso de nuestra fe, por supuesto, pero lo queremos hacer empezando desde el principio, ¿no? Darle una secuencia lógica al asunto de por qué creemos lo que creemos. Y como les decía, qué mejor forma de empezar explicando la existencia o no de Dios, y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en este video, ¿no? Así que, recomendación, lo mejor que pueden hacer es tomar nota. Tomen nota, va a ser muy importante, y no se olviden, suscríbanse, den un like y compartan el video, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues como podrán ver en nuestra primera diapositiva tenemos nuestro pequeño índice. Es pequeñísimo, ¿no? Porque esto va a ser bien simple. Así que teísmo versus ateísmo. Entonces, básicamente son 4 puntos, ¿sí? ¿Por qué es importante creer en algo? ¿Por qué el teísmo es más razonable que el ateísmo? Y les voy a presentar los argumentos del ateísmo y también los argumentos del teísmo. Quiero que tengan una cosa en mente. Ahora que les acabo de presentar el pequeño índice, les quería decir que la idea de todo esto es que también ustedes puedan interactuar. Cuando ustedes tengan preguntas al respecto, porque más allá de que yo les he recomendado que estén apuntando y todo, cuando ustedes tengan preguntas va a ser muy beneficioso para nosotros que ustedes puedan lanzar sus preguntas en comentarios, que podamos interactuar de alguna manera. Y no sé, podríamos incluso cuadrar algo como si en este momento yo por alguna razón no puedo responder sus comentarios, quizá a ustedes les encantaría la idea de que hiciéramos un live. Podemos hacer un live en el que podamos estar todos en vivo y respondiendo preguntas, llegando a conclusiones entre todos, y va a estar muy bonito. Así es que, como les digo, les acabo de presentar el índice. Por favor, tomen nota y vamos adelante. Así es que, ¿por qué es importante creer en algo? El autor y conferencista James Sire, ojo que cuando yo les dé el nombre de un autor, pónganse a pensar que es de los mejorcitos que hay en el campo, así que búsquenlo, apunten esto, ¿ok? Él hacía esta interacción con sus alumnos y básicamente les preguntaba cuáles eran las mejores razones para creer en algo. Y si ustedes pueden ver en la diapositiva, hablaban de 4 categorías, ¿no? Estaban las razones sociológicas, las razones psicológicas, las razones religiosas y las razones filosóficas. Así que les preguntaba, ¿ustedes creen que las razones sociológicas son suficientes, son una buena razón para creer en lo que creen? Y entre las razones sociológicas, ustedes pueden ver a los padres, amigos, a la sociedad y la cultura, ¿no? Pónganse a pensar en cada una de esas cosas. Yo sé que le vienen a cada uno de ustedes miles de ejemplos en donde sus padres se han de haber equivocado, y yo estoy segurito que eso es lo que más se les viene a la cabeza. Cada vez que les pegaban o algo, ustedes dirían, sí, mis papás se equivocaban, ¿no? Pero ustedes saben muy bien que decir porque mis padres me lo enseñaron, o porque mis amigos me contaron que así era, o porque la sociedad o cultura, todas estas cosas que les acabo de mencionar pueden estar equivocadas. Así que no, esas no son las mejores razones. Si vamos a las razones psicológicas, entre ellas podemos ver cosas como la comodidad que me pueda causar, la paz mental,
la búsqueda de significado en la que yo pueda entrar, la búsqueda de un propósito, esperanza, identidad. Sí, les mencioné estas cosas, pero lo cierto es que no. Tampoco es una buena razón creer en algo simplemente porque a mí me causa comodidad, porque a mí me causa paz mental. Ustedes pónganse a pensar que no porque algo a ustedes les cause paz mental, comodidad, o porque algo a ustedes los haga sentir satisfechos, eso le da algún tipo de validez. No, en realidad eso no valida ninguna creencia. Así que no, esa no es de las mejores razones para creer en algo. No es una razón válida para creer en algo. Te podrá parecer válida a ti, porque dirás, sí, pero me hace sentir bien. Y yo te diría, bueno, si lo quieres creer, créelo. Pero no porque tú lo creas se hace verdad. Y eso no significa que todos los demás vamos a sentirnos atraídos por esa creencia. Porque simplemente no está validada por algo sólido. Razones religiosas. Y ustedes dirán, y las razones religiosas, pero estás hablando de escrituras, de un pastor, un predicador, un gurú, un rabino, un imán, la iglesia. Y no, el solo hecho de que existan muchísimas religiones en el mundo, muchos libros sagrados, muchas opciones de líderes religiosos, eso ya nos da la pauta para entender que tampoco es una buena razón para creer contundentemente en lo que creemos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que hay muchas religiones y en realidad, más allá de lo que todos piensan o lo que la mayoría piensa, porque la gente dice, pero todas las religiones te llevan a Dios. No, no es cierto. De hecho, una declaración así acaba de hacer el Papa. Ese es tema para otro video, ¿ok? Pero en realidad, no todas son lo mismo, porque de hecho una excluye a la otra. Yo les puedo ir poniendo más ejemplos de esto en el camino, pero en este momento no me quisiera adentrar mucho en este asunto. Lo que sí es cierto es que estas razones religiosas tampoco son la manera contundente en que nosotros podemos validar conocimiento y por lo tanto no son las mejores razones para creer en algo. Pero las razones filosóficas sí lo son. ¿Por qué? Porque a través de la filosofía, a través de razones filosóficas, podemos encontrar consistencia, coherencia y plenitud en el sentido de que es la mejor explicación a toda la evidencia que tenemos. Así es que las razones filosóficas están fundamentadas en evidencia. Y si ustedes están fundamentando algo en la evidencia, por supuesto que es una buena razón para creer en algo. Así que vamos, adentrémonos en las razones filosóficas para que me entiendan de lo que les hablo. Bueno, pues por razones filosóficas, aquí como ustedes pueden ver también en esta diapositiva, por filosofía, ojo, no entendemos una mera opinión. Es decir, yo no entiendo como filosofía y no lo vamos a utilizar de esa manera como una idea que alguien tiene. No. Acá entendemos filosofía en el clásico sentido de la palabra, que es encontrar la verdad a través de la lógica, la evidencia y la ciencia. Ojo, encontrar la verdad a través de la lógica, de la evidencia y la ciencia. Así es que, si esa es una razón filosófica, ¿vale la pena entonces creer en algo si es racional y es apoyado por la evidencia y es la mejor explicación de todo? Por supuesto que lo es. Continuando con nuestras razones filosóficas, el doctor Frank Turek, ojo, otra vez, cuando les digo que les hablo de los mejores eruditos en el campo, el doctor Frank Turek es uno de los que yo amo, ¿ok? Este señor es uno de los que me inspiró a hacer un poco de este trabajo. Él identifica 5 interrogantes que son las más significativas en la vida. Y yo creo que ustedes van a estar muy de acuerdo con él, porque las razones son fundamentales, ¿ok? La razón 1 es origen, la razón 2 es identidad, la tercera es significado, la cuarta es moralidad y el 5, destino. Y en otras palabras, traduciéndolas, diríamos de esta manera: primer punto, ¿de dónde venimos? Segundo punto, ¿quiénes somos? Tercer punto, ¿por qué estamos aquí?
Cuarto punto, ¿cómo es que debemos vivir? Y quinto y último punto, ¿hacia dónde vamos? No creo que alguien me pueda discutir que estas son las interrogantes más importantes de la vida, así es que estas son las mismas que plantea el doctor Frank Turek y son de las cosas que vamos a responder a través de este video. Bueno, teniendo ya claro que las razones filosóficas son las mejores razones para creer en lo que creemos, tenemos que entrar al área de desarrollar conceptos, ¿ok? Si estamos hablando de teísmo y ateísmo, tenemos que definir qué es teísmo y qué es ateísmo. Por teísmo, entendemos que proviene del griego theos, que significa Dios, y se le agrega el sufijo ismo, ¿ok? El teísmo cree en un Dios que crea el universo y también ese mismo Dios sustenta e interactúa con su creación. Acá es donde quiero hacer una distinción importante porque muchos confunden teísmo con deísmo y la gran diferencia entre uno y el otro es que el teísmo, como les decía, hay un Dios creador que sustenta e interactúa con su creación, mientras el deísmo cree que hay un Dios también que es el creador, pero se olvida totalmente de su creación y no la sustenta más ni interactúa con ella. Por el ateísmo, si ustedes se dan cuenta, también proviene, la palabra también proviene del griego atheos, que significa sin Dios o sin dioses, ¿no? El ateísmo niega totalmente cualquier tipo de deidad o un sistema de un mundo sobrenatural, ¿sí? El ateísmo cree que toda realidad en nuestra vida se explica desde una perspectiva naturalista. Eso quiere decir que un ateo se olvida totalmente de que puede existir un Dios, pero también almas, también cualquier cosa que se les venga a la cabeza a ustedes que tenga que ver con lo metafísico, porque ellos creen que todo se explica desde la perspectiva naturalista. Toda evolución, todo proceso es desde un punto de vista naturalista. El ateísmo, hay muchos que lo dividen entre implícito y explícito. Al implícito es lo que conoceríamos como agnosticismo y el explícito es el ateísmo clásico. ¿Por qué hago esta distinción también? Porque como les decía, el ateísmo implícito es más bien el agnosticismo y esto no nos interesa en este momento. Para el propósito del video no nos interesa porque no vamos a entrar a explicar un concepto que en realidad es secundario. Un agnóstico simplemente cree que no puede creer en algo que no conoce profundamente o de lo cual no tiene conocimiento, ¿sí? Sin embargo, el ateísmo, el clásico, el que nos interesa en este momento, es el explícito. Simplemente niega rotundamente cualquier deidad o cualquier sistema de mundo sobrenatural y trata de explicar todo a través de la naturaleza o el naturalismo. Estos son los conceptos que es importante que tengan en mente ahora mismo. Y bueno, mis amigos, teniendo claro cuáles son los conceptos de teísmo y ateísmo, ahora les quiero presentar rápidamente cuáles son los argumentos del ateísmo, ¿sí? Se los voy a presentar rápidamente, no puedo ponerme a explicar cada uno de ellos o profundizar en cada uno de ellos porque se va a hacer larguísimo el video. Créanme que se va a hacer larguísimo. Así es que los vamos a pasar simplemente uno por uno así en la diapositiva. Y si ustedes pueden ver, ojo, son argumentos básicos, ¿eh? No crean que aquí hay nada súper elaborado, cosas muy profundas que van a ver de personas muy racionales allá afuera. No, estamos tocando los argumentos que generalmente son básicos, los más conocidos, los más difundidos en el mundo normal, ¿no? Así es que dirían ellos que primero Dios es innecesario, ellos no creen que se necesite que exista un Dios que haya originado todo. Según ellos todo tiene explicación sin la necesidad de Dios. Dicen ellos que, en el segundo punto, que Dios debe tener una causa. ¿Quién creó a Dios? Eso te dice un ateo, ¿no? Cada vez que nosotros les decimos, no, mira, que el universo necesita que haya un Dios que lo haya creado, entonces lo típico de ellos es venir y responderte, y sí,
si vos crees de esa manera, entonces explícame vos quién creó a Dios. Esto es típico de ellos. Tercer punto, el universo se causó a sí mismo, dicen ellos. Una vez más, esto viene relacionado con el segundo punto, porque ellos dicen que si nosotros creemos que nada ni nadie creó a Dios, entonces ¿por qué el universo no se pudo haber creado a sí mismo? Lo cual es bastante ilógico, porque ustedes no pueden ver nada material que se pueda crear a sí mismo, ¿cierto? Y eso es lo que ellos no entienden de Dios, por ejemplo, que Dios es un ser inmaterial. Pero vamos, dije que no iba a profundizar, así es que vamos tocando rapidito los demás puntos. Dirían también que una teoría del todo explicaría el diseño y sus constantes, la teoría M. Esta teoría fue popularizada por el científico Stephen Hawking. Se acordarán ustedes de aquel científico que era parapléjico, él vivía enfermo en una silla de ruedas, ¿no? Y murió hace poco. Pues sí, él popularizó, hizo famosa esta teoría. Según él, había una teoría que podría explicar el origen del universo sin necesidad de Dios. En realidad siempre se quedó como una teoría. Ninguna de las premisas que son utilizadas en esa teoría tienen mucho, ni validez ni mucha atención en el mundo académico, porque en realidad son premisas bastante improbables e incomprobables. Luego también tienen la hipótesis de muchos mundos, el multiverso. Yo sé que cada uno de ustedes, amigos de Marvel y de DC, estarán familiarizados con esto porque están viendo películas que hacen mucha alusión al multiverso. Y sí, esas ideas vienen justamente de estas teorías de los ateos. También te dirán que, ¿qué? ¿Acaso los ateos son malas personas? Lo cual es una falacia de parte de ellos, porque nosotros no sugerimos que los ateos todos sean malas personas. Nosotros no creemos que una persona necesariamente tenga que conocer a Dios o practicar alguna religión para saber qué está bien y qué está mal. Nosotros más bien creemos que la forma en que uno valida lo que está bien y está mal tiene otra explicación, y tiene otros fundamentos. Pero sí, es uno de los argumentos que ellos ponen. Y justamente están atacando un muñeco de paja porque nosotros no sugerimos que todos los ateos sean malas personas, porque nosotros no entendemos la objetividad de los valores y obras morales de la manera en que ellos objetivas de la manera en que ellos lo entienden. Y como último punto, el que Dios y el sufrimiento, ellos dicen que el que Dios y el sufrimiento existan es inconsistente. Nosotros creemos que no, y creemos que más bien esto de Dios y el sufrimiento debe abordarse de una manera más racional que emocional, y eso lo vamos a ver más adelante, y por lo tanto quiero que sigamos con las siguientes diapositivas para que ustedes vean los argumentos del teísmo. Ok, les acabo de presentar entonces básicamente los argumentos del ateísmo que vamos a terminar refutando, porque la idea otra vez de este video es presentar razones por las cuales el teísmo es mucho más razonable que el ateísmo y por qué el teísmo es verdadero. Ya que les acabo de dar todos estos argumentos del ateísmo, les quiero explicar una cosa. La forma en que una persona defiende sus ideas es a través de silogismos. Ustedes pueden validar una determinada área de conocimiento a través de la utilización de silogismos, en donde se presenta una premisa, una opción como desarrollo, y se presenta una conclusión, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan un ejemplo de silogismo, les presento ahora mismo en la pantalla un ejemplo de silogismo que ustedes pueden leer muy fácilmente conmigo. Yo hasta acá les quiero recordar, espero que estén tomando notas. Sería muy valioso que ustedes estén tomando notas. Si no lo han hecho hasta ahorita, traten de hacer un resumen, de ir de vuelta al principio del video y resumir, ir tomando notas, porque esto es muy importante. Aquí les va el ejemplo de silogismo para que tomen nota también de ello.
Bueno, aquí vamos a lo que de verdad nos interesa. Bueno, nos interesa a nosotros los teístas, ¿no? Vamos a los argumentos del teísmo. Primer punto, Dios es necesario. ¿Se acuerdan que los argumentos que les presenté del ateísmo eran totalmente lo contrario, cierto? Pues ahora vamos a demostrar justamente, vamos a refutar justamente esas ideas. Dios es necesario. ¿Por qué? Porque sin Dios no hay un significado definitivo. Ustedes no pueden pensar en un significado de la vida si no existe Dios. Al menos no hay un significado objetivo, porque cualquiera podrá venir y decirme, claro que la vida tiene significado para mí, el significado de mi vida es mi familia, es pasarla bien. Sí, cualquiera de ustedes me puede plantear todo eso como un significado en su vida, pero todo eso termina siendo subjetivo, ¿ok? No hay un significado definitivo y por lo tanto no es objetivo. Sin Dios no hay un valor definitivo. Otra vez, ustedes pueden hablarme de cualquier tipo de valor que ustedes encuentren en esta vida, pero no es definitivo. Sin Dios no hay un propósito definitivo. Es parte de lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos al principio del video de las cosas más importantes en la vida, significado, valor, propósito? Pues esto es parte de ello. Sin Dios no hay un propósito definitivo, así que ese es uno de los argumentos fuertes del teísmo. Ok, otro argumento del teísmo es el argumento cosmológico. Ustedes recuerdan, ¿no? En contraposición a lo que un ateísta podría argumentar, nosotros refutaríamos de esta manera, porque nosotros diríamos que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Ojo, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo acá en que cualquier cosa que les venga a la cabeza tiene una razón, una explicación de su existencia. Si ustedes piensan en un auto, ustedes saben que alguien ideó el auto, alguien lo diseñó, alguien lo construyó y ahora pueden manejar un auto. Lo mismo pueden decir de un teléfono, alguien lo ideó, alguien lo diseñó y alguien lo construyó y ahora tenemos un teléfono, y así con cada una de las cosas con las que podemos tener algún contacto o percepción alguna de ello en esta vida, ¿no? Así es que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, y en este caso, pues el universo tiene que tener una explicación de su existencia, ¿no? Dios, sin embargo, no tiene una explicación de su existencia, porque Dios, cuando nosotros decimos Dios existe por la necesidad de su propia naturaleza, en realidad lo que estamos diciendo es que Dios subsiste en sí mismo. Eso quiere decir que Dios no existe de la manera en que nosotros nos imaginamos que existe cualquier otra cosa. Ustedes imaginen cualquier cosa que existe y ustedes le van a encontrar algún tipo de explicación a la existencia de esa cosa. Pero cuando se trata de Dios, nosotros no estamos hablando de un Dios que existe como nosotros explicaríamos que existe cualquier otra cosa. Este Dios no tiene ninguna necesidad externa para su existencia, no tiene ninguna otra explicación externa para su existencia. Dios subsiste en sí mismo porque Él, por su propia naturaleza, simplemente es. Dios es una realidad que simplemente es y subsiste en sí mismo sin ninguna otra explicación. Así es que ese es el Dios que no puede concebir el ateísmo, pero que nosotros explicamos como teísmo. Así que no es un buen argumento cuando un ateo dice que Dios también necesita ser explicado, el origen de Dios necesita ser explicado de alguna manera, porque es mentira. Filosóficamente hablando, el Dios del que nosotros hablamos no necesita una explicación para su procedencia. También nosotros, como teístas, diríamos que si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. ¿Se acuerdan que yo les presenté hace poco el silogismo, no? Y pues bien, ¿por qué decimos que si el universo tiene una explicación, esa explicación es Dios? Otra vez, porque todo lo que existe tiene una explicación. Decía el silogismo, ¿no? Todo lo que existe tiene una explicación. Si el universo existe, esa explicación debería ser Dios, decimos nosotros. El universo existe y por lo tanto Dios existe. Dios creó el universo. Hay consenso académico
consenso entre científicos, consenso entre cualquier tipo de o área de la academia que ustedes puedan imaginar. En todos hay un consenso de que el universo empezó a existir, que tuvo un inicio. Ese es básicamente el término, tuvo un inicio. Y ustedes necesitan recordar eso, porque si el universo tuvo un inicio, eso quiere decir que en algún momento no había lo que conocemos como el continuum, que es tiempo, espacio y materia. Eso no existía y eso empezó a existir en algún momento. Así que a ese inicio del universo, a ese inicio del continuum, tenemos que encontrarle una explicación. ¿Y qué otra explicación mejor que Dios? Dios es el que ha iniciado. Es la mejor explicación para el inicio del universo. El universo no existe necesariamente, pues diferentes partículas elementales pudiesen haber existido. Como la causa del espacio y el tiempo, el ente creador tuvo que haber sido una mente incorpórea y trascendental. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si todas estas cosas que mencioné, recuerden cuando les dije el continuum, tiempo, espacio, materia, si todo eso no existía, ¿cómo se pudieron haber originado esas cosas? Pues bien, no pudo haberlo originado nada que sea de la misma sustancia, no pudo haberlo originado nada que sea de la misma naturaleza. Por eso es que decimos que el universo no existe necesariamente, pues el universo no existe por su propia naturaleza, por eso es que no es necesario que exista, y solamente pudo haber sido originado por un ente incorpóreo y trascendental, y en este caso el único ente incorpóreo y trascendental tendría que ser un espíritu como lo es Dios. La explicación de la existencia del universo es Dios. Todo lo que existe tiene una causa, es lo que hemos venido diciendo a lo largo del video. Algo no puede venir de la nada. Y ojo con esto, algo no puede venir de la nada. Yo recuerdo muy bien que este famoso científico que es de los nuevos ateos, llamado Richard Dawkins, yo estoy seguro que más de alguno de ustedes lo conocerá. Él una vez en un programa de televisión tuvo un pequeño debate con un sacerdote. No recuerdo el nombre del sacerdote ahora mismo. Si me dejan comentarios, si quieren que se lo responda, yo les puedo pasar el nombre de ese sacerdote. Pero fue muy divertido ver esa charla, presenciar esa charla entre ellos, porque Richard Dawkins trataba de darle una explicación muy elaborada al sacerdote de dónde había surgido todo, y Richard Dawkins insistía en que básicamente todo se había creado de la nada. Y llegó un punto en donde tanto el sacerdote como el público empezaron a reírse, y Richard Dawkins paró muy enojado y les decía, pero no entiendo cuál es la risa. Y el sacerdote le dijo enfrente de todos, bueno, yo creo que todos encuentran gracioso que tú estés diciendo que algo surgió de la nada, ¿no? Porque es así, es así de cómico. Nada surge de la nada. De la nada nada puede surgir. Entonces es algo irracional, incoherente, que un ateo sugiera que todo se originó de la nada. El universo empezó a existir. Los modelos que existen del universo también predicen un comienzo. Otra vez, cuando les hablaba del consenso académico, es porque hay muchos científicos que han elaborado modelos de cómo pudo haberse originado el universo, o simplemente de cómo pudo haber evolucionado el universo. Y la verdad es que todos esos modelos que han creado, todos predicen un comienzo. En realidad, todos han llegado a la conclusión de que tuvo que haber un comienzo del universo. Y otro argumento que nosotros podríamos darles es, como teístas, es que para que el universo se crease a sí mismo, entonces el universo mismo tuvo que haber existido antes de crearse a sí mismo. Entonces ustedes ven la incoherencia ahí en el juego de palabras. Es simplemente como
como estamos describiendo acá, un absurdo, ¿no? A eso es a lo que llamamos un absurdo. Bueno, el tercer argumento mayor entre los argumentos del teísmo es el argumento del diseño. Si ustedes pueden ver la diapositiva, hablamos entre el argumento del diseño, una de las subdivisiones es el ajuste fino del universo. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el universo precisamente está ajustado finamente. ¿Por qué uno le llama ajuste fino? Porque uno puede notar que todo proceso evolutivo, toda concatenación de ideas, toda mezcla de elementos, todo como que parece estar en su posición para que, con toda precisión la vida se desarrolle y se lleve a cabo sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Entonces hay un ajuste fino ahí. Existen estos elementos que uno diría, o que los científicos dirían, permiten la vida en el universo, permiten que se desarrolle la vida en el universo, y a eso se le llama ajuste fino. Ahora, este ajuste fino solamente podría llevarse a cabo ya sea por una necesidad física, ya sea por el azar, que son bastante improbables, o por diseño. Pues es lo que venimos mostrando nosotros, que en realidad el universo ha sido diseñado. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hemos visto que el universo no puede haberse originado y por lo tanto no puede seguir evolucionando con un ajuste fino por una cuestión de una necesidad física, porque el universo en sí mismo, la naturaleza del universo en sí mismo no tenía la necesidad física de crearse, de originarse y por lo tanto de llegar a tener este ajuste fino. Si hablamos del azar, miren, no sé cómo expresárselos, dicen los científicos que el número en potencia sería tan grande en chances como, por ejemplo, que ustedes pudieran encontrar la cabeza de un alfiler que fue botado en cualquier lugar del estado de Texas. Sí. Ahora imagínense ustedes intentando encontrar esa pequeña cabeza de alfiler en todo el estado de Texas, sin saber nunca nadie en dónde lo botó. Simple y sencillamente es imposible de hallar. Entonces ahí es cuando decimos que por el azar no puede haberse dado este ajuste fino del universo, porque por azar las probabilidades son infinitamente pequeñas y es muy, no solo es improbable, es imposible definitivamente que se pueda llegar a dar por el azar el ajuste fino del universo. Pero en cambio, si nosotros hablamos de diseño, eso verdaderamente bota cualquier otra posibilidad. Así es que es mucho más razonable, mucho más inteligente decir que el ajuste fino del universo se da por causa del diseño y no por una necesidad física o del azar. La teoría del todo. Ustedes recuerdan que yo les decía que Stephen Hawking fue quien hizo famosa esta teoría del todo. Según él, esta teoría iba a poder explicar no solo el origen del universo, sino que todo lo referente al universo, y en este caso el argumento del diseño, ¿no? Y pues la teoría del todo hablaba de esta famosa teoría M. La teoría M es aquella que llegó de la que se llevó a derivar toda esta noción de multiversos. Yo recuerdo muy bien, yo leí este libro de Stephen Hawking, que él decía que en el universo se ha podido notar una especie de expansión en espiral. Entonces él dice que si uno pudiese seguir esa espiral al inicio mismo de la expansión, uno llegaría a un punto tan diminuto, pero que al final de cuentas ese momento diminuto ya existía y total, esta es su manera de explicar por la teoría del todo, la teoría M, el origen del universo. Pero en el teísmo nosotros creemos que esa teoría falla en predecir un universo que permita la vida. Otra vez, es por lo que les decía en el punto anterior, las probabilidades
no importa si el universo, las galaxias, todo lo que a ustedes se les venga a la cabeza, o los multiversos mismos, no hay opciones reales, no hay opciones verdaderas para uno suponer que el universo, a pesar de toda esta teoría de una expansión al infinito, ¿no? Del universo, podría llegar a generar alguna galaxia, algún universo que, que pudiese albergar vida. Las probabilidades de que eso sucediera son totalmente nulas, en realidad son nulas. Por supuesto, por ponerle un número otra vez, uno hablaría de una ecuación matemática potenciada y entonces les decía, es como intentar encontrar la cabeza de un alfiler tirada en el estado de Texas sin saber dónde cayó. En realidad es imposible que alguien lo encuentre y eso es exactamente lo que sucede con el universo. En realidad, para que un universo pudiese albergar vida, tendría que haber una forma en que las condiciones se den, que todos los elementos confluyan de una manera tan precisa que se pueda originar la vida y albergar esa vida, ¿eh? Pero definitivamente no hay forma en que eso, mientras no haya sido diseñado, se haya podido dar por naturaleza o al azar, y así es que no es una buena manera de explicar el origen del universo, y nuestro argumento es que la teoría del todo, la teoría M, no explica el origen del universo y que fue un diseño de parte de Dios. Así es que justamente ahora mismo que les acabo de explicar cómo la teoría del todo no falla en explicar el, o predecir un universo que permita la vida, si ustedes ven los puntos siguientes, resumen, sintetizan lo que yo les acabo de decir, que cualquier universo que exista, lo más probable es que no permitiría la vida. La hipótesis de muchos mundos aún requeriría un ajuste fino y por tanto el diseño es requerido. Ojo con eso. Y ojo, sigan apuntando porque estas son explicaciones que parecen básicas, parecen un poco complejas, pero en realidad, si ustedes se van empapando de esto, se van a dar cuenta que son argumentos contundentes que el teísmo le puede presentar al ateísmo para cosas para las cuales el ateísmo no va a tener una explicación satisfactoria. Y como conclusión, en el argumento del diseño, lo que podríamos decir es que la mente es más simple que el universo como explicación. Otra vez, ¿por qué? Porque el universo no hubiese podido crearse a sí mismo, y entonces necesariamente tenía que existir una mente trascendental, en este caso la mente de Dios, para diseñar al universo y darle así origen a lo que hoy conocemos como el universo. Y bueno, por fin llegamos al argumento moral. Probablemente es mi argumento favorito. Acá les voy a pedir por favor que ustedes pongan mucha atención, apunten porque este es un argumento que en realidad requiere de mucha explicación, mucha más profundidad en el diálogo, para que todo case, haga sentido, sobre todo cuando yo estoy intentando sintetizar esto por causa de no extenderme mucho en el video. Ustedes saben, la verdad es que puede tomar mucho tiempo y no quiero distraer su atención tampoco. Pero sería bueno que ustedes a través de los apuntes puedan investigar por su lado, y si no lo hacen, de verdad los animo una vez más a que consideren esta opción de poner comentarios para que yo los responda, o que podamos hacer un live juntos y ahí podamos interactuar y encontrar respuestas a dudas que les puedan quedar por esto, ¿sí? Pero tomen notas. Así es que la forma de explicar el argumento moral es la siguiente. Si ustedes recuerdan, nosotros explicamos los argumentos a través de silogismos, ¿no? Está una premisa mayor, que en este caso sería, si Dios no existe, los valores y obras morales objetivas no existen. Esa es la premisa mayor. Y pueden tener una premisa menor, una, dos, tres premisas menores, generalmente es una o dos. La premisa menor en este caso sería que
los valores y obras morales sí existen, objetivas sí existen. Los valores y obras morales objetivas sí existen. Y por lo tanto nuestra conclusión es que Dios existe. Ok, ¿cómo es esto? Pues bien, si Dios no existe, ustedes pueden ver la diapositiva, yo más o menos les sinteticé todo ahí, pero si Dios no existe, el naturalismo es verdad y la moralidad termina siendo ilusoria. ¿Por qué? Bueno, nosotros siempre históricamente los valores y obras morales objetivas se han basado en la figura de Dios. De hecho, las obras morales siempre venían de alguna manera extraídas de lo que decían, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿cierto? El problema es que al poner esto en cuestión, entonces no puede explicarse la razón por la cual el ser humano estaría obligado o encontraría primero algún valor, de manera que los valores morales objetivos por los cuales pretende regirse sean validados, o no habría nada que de alguna manera lo obligue a realizar obras que se consideran buenas objetivamente desde la moral. Para darles un ejemplo, ustedes si ven en la selva a un animal como un felino, un león, digamos, cazando una cebra, pues el león la caza, se la come. Uno no dice que el león asesinó a la cebra. ¿Por qué? Porque justamente el animal no tiene esta carga moral objetiva sobre los actos que está realizando. De ese modo podemos comprobar que el naturalismo no puede ser cierto. Nosotros no le estamos extendiendo una carga moral a las acciones del león. O por ejemplo, si ustedes ven a un tiburón copulando con su hembra en el mar, nosotros, y muchas veces a la fuerza, nosotros no decimos que el tiburón violó a la hembra. ¿Por qué? Porque no le estamos extendiendo esta carga moral a las acciones del tiburón. Una vez más, ¿por qué? Porque el naturalismo no puede ser cierto. Así es que los ateos vendrían y dirían que lo que nosotros proponemos como teístas es arbitrario. Según ellos, dirían que cómo podemos sugerir que los valores y obras morales objetivas tienen que estar fundamentados en Dios. Y ellos sugieren que esto es arbitrario porque ellos dicen, digamos que Dios viene y dice que las acciones que consideramos nosotros malas en realidad son buenas, entonces nosotros tendríamos que creer que son buenas cuando en realidad son malas. Ese es uno de los argumentos que utilizan los ateos, ¿no? Sin embargo, ellos no entienden que al ser Dios bueno, porque esa es su naturaleza, entonces necesariamente Dios va a procurar que lo que se realice objetivamente como bueno sea lo que se desprende lo que se desprende de su naturaleza. Por lo tanto, no podría suceder esto de que existan valores u obras morales objetivas que sean consideradas malas, pero en realidad que tengamos que llamar como buenas. Esto no puede suceder, sería una contradicción. También un ateo podría decirles que una de las formas, para darles un ejemplo más concreto, podría decir el ateo que nosotros podemos conocer cómo es que nosotros podríamos llegar a conocer la validez de los valores y obras morales objetivas como buenas o malas a través de lo que diga la justicia, por ejemplo, en un determinado estado, ¿no? Sin embargo, esto de alguna manera también es arbitrario y contradictorio de parte de ellos, porque ¿de cuál justicia deberíamos hablar? ¿Cuál país, cuál estado podría ser aquel que nosotros consideremos como objetivamente la referencia que debemos tomar para validar la objetividad de los valores y obras morales? Ustedes podrían ver, para darles un ejemplo más concreto, hay muchos países o estados que
que tienen como correcto, que tienen como legal el tema del aborto. No quiero estarlo mencionando mucho, pero es un ejemplo muy concreto. Lo tienen validado como algo bueno, como algo correcto, y sin embargo hay otros mucho más conservadores, a los cuales obviamente probablemente lo más seguro es que nosotros estemos, con los cuales nosotros simpaticemos, que siguen pensando que el aborto es incorrecto y obviamente no lo practican. Entonces, ¿cuál diríamos nosotros que está bien? ¿Cuál diríamos que está mal? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el referente trascendental que validaría la objetividad o no de estos valores y obras morales que están siendo, que se están poniendo en la palestra para el escrutinio y la evaluación de nosotros como seres humanos? Luego dirían los ateos que al final de cuentas la existencia de los valores y obras morales objetivas puede explicarse a través de un procedimiento, de una evolución sociobiológica. Es decir, al final de cuentas nosotros simplemente aprendemos las cosas por el lugar en donde crecimos, por la sociedad, cómo nos los transmiten, la cultura, etc. Y más allá de que esto de alguna manera es cierto, de hecho esa sería la razón epistémica de por qué nosotros conocemos lo que conocemos como valores y obras morales objetivas. En realidad eso no desacredita la verdad de creencias morales ni su justificación, como pueden ustedes ver en la diapositiva. Esto de alguna forma por parte de ellos solo asume que el ateísmo es verdadero y por lo tanto es autodestructivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no importa la manera en que tú adquieras ese conocimiento de qué es lo que está bien y lo que está mal objetivamente. Al final de cuentas tú tienes que tener una forma de encontrar el fundamento que le dé objetividad a esos valores que tú estás aprendiendo como buenos y como malos para ponerlos en práctica. Y en realidad, mientras no exista un Dios, un ser trascendente que nos provea esa objetividad en cuanto a los valores que conocemos, entonces no podemos definirlos como objetivamente buenos o malos. Espero se haya entendido este argumento moral. Vamos con el siguiente. Ok, y llegamos al argumento del problema del sufrimiento. Ok, miren, este es un argumento muy delicado. En realidad yo estoy consciente de que toca fibras muy finas en el corazón de cada persona, porque es clásico que un ateo siempre va a argumentar, y ustedes lo pudieron ver en una de las diapositivas anteriores en donde yo les presentaba los argumentos de los ateos. Es clásico que un ateo les presente el sufrimiento como un argumento para demostrar que Dios no existe, porque según ellos, ¿cómo podría un Dios tan bueno, tan amoroso, permitir el sufrimiento? Pues bien, acá quiero que le pongamos mucha atención a la diapositiva que hice para ustedes, y vamos a ir haciendo un comentario de punto por punto. Una vez más, lo quiero hacer de esta manera porque no me puedo extender ya mucho más, pero sí quiero que consideren muy bien cada uno de estos puntos, que lo razonen, mediten en ello, no lo tomen a la ligera. Cuando ustedes los tengan ya escritos, piensen en cada una de estas cosas, dense un momento para pensar en estas cosas, y yo estoy seguro que poco a poco van a ir haciendo sentido para ustedes. Así que el primer punto dice que no hay una contradicción explícita entre la existencia de Dios y el sufrimiento. ¿Por qué decimos que no hay una contradicción explícita entre la existencia de Dios y el sufrimiento? Pues bien, simplemente nosotros creemos que a pesar de que nosotros naturalmente
digamos que por una cuestión muy instintiva, lo primero que pensamos es que Dios no debería permitir tanto sufrimiento, tanto mal en el mundo. Entonces, por estas causas instintivas, nosotros asumimos que es cuestionable que Dios exista. Sin embargo, nosotros estamos olvidando o estamos ignorando, diría yo, que podrían haber razones que nosotros desconocemos por las cuales Dios cree y obviamente está convencido de que es necesario permitir que sucedan esas cosas por razones mucho más trascendentales de las que nosotros pensamos. Ok, si ustedes ven el segundo punto, dice, un mundo con sufrimiento puede ser preferible a uno sin él. Es un poco de lo que les decía en cuanto a que no hay una contradicción. Pero vamos más adelante. ¿Por qué decimos que un mundo con sufrimiento puede ser preferible a uno sin él? Punto número 3. La libertad humana implica que Dios no puede crear simplemente cualquier mundo que Él desee. Es lógicamente imposible hacer que alguien haga algo libremente. Ojo con esto. Ojo con esto porque yo creo que aquí es donde ustedes van a empezar a encontrar un poco de sentido a lo que les estoy diciendo. El tema es que nosotros pretendemos ser una humanidad que tenga libertad, que si hay un Dios, que ese Dios no nos trate a nosotros como si nosotros fuésemos robots, como si nosotros fuésemos sus marionetas. Nosotros nos queremos conducir con libertad, ¿cierto? Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros quiere conducirse con libertad. Pues bien, el hecho de que nosotros querramos conducirnos con libertad y obviamente ese es el ideal de Dios, que Él no necesite de justamente manipularnos como si fuésemos marionetas o robots. Siendo este el ideal, eso quiere decir que Dios no puede crear simplemente cualquier mundo en donde no exista para nada el sufrimiento, el mal, ni nada que se le parezca, porque al final de cuentas, el darnos libertad como seres humanos también implica que muchos de nosotros vamos a tomar malas decisiones y vamos a provocar que exista el sufrimiento, que exista la maldad y que existan cosas negativas en el mundo. Si quieren un ejemplo bien concreto, acá estoy yendo directo a la Biblia, pero yo creo que es un muy buen ejemplo para ilustrarles a ustedes de alguna manera cómo es que funciona esta lógica. Muchos se cuestionan por qué es que en el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, pone un árbol en el medio y les dice, en el medio del huerto, ¿no? Y les dice que pueden comer de todo árbol excepto de ese. Y que si lo hacen, ese día que lo hagan, ciertamente morirán. Obviamente en ese momento se refería a una muerte espiritual, y porque justamente esa acción, cuando ellos desobedecieron y comieron del árbol, los termina separando de Dios, y esa es una muerte espiritual. Pero vamos a la idea central, ¿no? La idea central es que Dios les da la libertad de comer de cualquier árbol que estaba en el huerto, pero les prohíbe comer de ese árbol. Y ellos al final de cuentas terminan desobedeciendo y comen de ese árbol y tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y que obviamente generaron caos y una raza caída, ¿cierto? Entonces generalmente la lógica del ser humano dice, y bueno, pero Dios, siendo Dios, sabiendo que ellos al final de cuentas iban a terminar desobedeciendo, ¿por qué tenía que crear ese árbol y ponerlo en el medio? Es como si Dios quisiera ponerles la tentación. Ojo, mucho ojo, y por favor grábense esto, memorícenlo. La explicación para esto es que Dios necesita, de alguna manera, para que usted y yo tengamos libertad para tomar buenas decisiones, es necesario que nosotros tengamos también la decisión lo contrario
como opción de decisión. Es decir, usted tiene un sinfín de opciones para tomar la decisión correcta, pero no terminaría siendo una libertad de opción si ustedes no tienen otra opción que sea considerada incorrecta, que ustedes también podrían tomar para que entonces ustedes no estén tomando acciones o conduciendo su voluntad en un mundo, en un espacio en donde solamente pueden tener acceso a lo positivo, porque eso de alguna manera es como manipular al mundo, a las personas, para que solamente escojan y opten por todo aquello que no hace daño para nada. De alguna manera, es traducido en otras palabras más simples, el amor debe ser opcional. Es decir, yo no puedo pretender que mi esposa a mí me ame libremente si ella no tiene la opción de no hacerlo. Espero que con eso entiendan lo que quiero decir. Así es que nosotros no estamos en posición, como dice acá en la diapositiva, no estamos en posición de asumir que Dios no tiene buenas razones para permitir el sufrimiento. El cristianismo, yo sé que en este momento no hemos explicado por qué el cristianismo es la religión o la fe verdadera. Eso es lo que pretendemos hacer en el próximo video. Pero como argumento adicional o como respaldo adicional a este argumento del problema del sufrimiento, también me gustaría decirles, como pueden leer en la diapositiva, que el cristianismo implica doctrinas que aumentan la posibilidad de la coexistencia de Dios con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios. Y ojo, acá muchas personas se van a rasgar las vestiduras, se van a jalar los pelos, bueno, yo no tanto, pero la verdad es que sí, a la gente no le gusta escuchar esto, porque nosotros como seres humanos generalmente tenemos la idea de que el propósito de la vida es ser feliz y tengo que buscar la felicidad y eso es lo que me motiva. Y no, lo siento, pero en realidad no parece ser que ese sea el propósito de nuestra vida. En realidad, y no es eso lo que el cristianismo propone. No se propone que el propósito de la vida sea la felicidad, sino el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el conocimiento de Dios? En realidad, nosotros en el cristianismo pensamos que el conocimiento de Dios justamente te va a traer una felicidad mucho más objetiva, verdadera y mucho más inmensa que cualquier otro tipo de felicidad que tú estés buscando por tus propios medios, porque no es una felicidad completa. En cambio, esta es una felicidad que proviene de Dios y que es mucho más completa y trascendental en tu vida. Punto B. La humanidad está en rebelión hacia Dios y su propósito. Por lo tanto, bueno, yo les mencionaba ahora mismo el tema de lo sucedido en el huerto con Adán y Eva. Desde ahí, en realidad, como el pecado entró en el mundo a través de ellos, nuestra naturaleza es estar en oposición, en rebelión hacia Dios y su propósito en nuestra vida. Y es justamente por eso que nosotros buscamos la felicidad por nuestros propios medios y no le damos prioridad al conocimiento de Dios y regirnos por sus preceptos para que justamente Él realice nuestra vida de la manera que debe ser y con lo cual nosotros sentiríamos esta sensación de plenitud. C. El propósito de Dios apunta hacia la eternidad. Una vez más, si nosotros no tenemos conocimiento de las razones por las cuales Dios permite ciertas cosas, es decir, si nosotros no tenemos conocimiento de todo lo que está por suceder, porque no tenemos las características de Dios, los atributos de Dios, entre los cuales se encuentra la omnipresencia, la omnisciencia. Eso quiere decir que Dios
sabe absolutamente todo lo que es pasado, presente y futuro de antemano, porque para Él no existe el tiempo. Entonces nosotros desconocemos un montón de cosas que tienen que ver con la eternidad. Y sin embargo, Él, como tiene acceso a todas esas cosas, Él, sin duda alguna, Él tiene buenas razones para saber qué cosas puede permitir y qué cosas no, en función de la eternidad. Pero usted y yo no tenemos ese conocimiento, entonces nosotros no podemos entender esas cosas ahora mismo, más que cualquier revelación que Dios quiera traer a nuestra vida y que le darían sentido a esto de por qué Dios permitiría ciertas cosas, apuntando siempre hacia la eternidad. Y el último punto es: conocer a Dios es un bienestar incomparable, y esto simplemente ya viene a validar un poco lo que les vengo desarrollando, al decirles que en realidad, si nosotros, en vez de estar buscando una felicidad ilusoria, que es en realidad a lo que le apuntamos como seres humanos cuando somos ignorantes de Dios y de las cuestiones de Dios, en vez de esta felicidad ilusoria, nosotros, al conocer a Dios y regirnos por las cosas que Dios tiene como estatutos, como preceptos, entonces nosotros llegamos a encontrar esta plenitud que va a significar en nosotros no solo felicidad, una felicidad mucho mayor de la que podemos imaginar, sino que otro tipo de cosas, como cosas que en realidad nosotros no podemos imaginar, que dan, por ejemplo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Y en fin, es un tipo de conocimiento que trae un bienestar incomparable, y que solamente podemos tener acceso siempre y cuando nosotros encontremos sentido en buscar a Dios antes que nuestra felicidad ilusoria como opción. Y bueno, mis amigos, aquí llegamos al final de los argumentos. Espero que con este video hayamos demostrado por qué el teísmo, la creencia en la existencia de Dios, es mucho más razonable y obviamente verdad por encima del ateísmo, que trata de desacreditar la existencia de un Dios o dioses y de un mundo sobrenatural. Yo acá les hice una diapositiva para que ustedes tengan en resumen cuáles son los argumentos del teísmo, así que los voy a tocar rápidamente. Dios es necesario, ese sería el primer argumento. Segundo argumento: todo lo que existe tuvo un comienzo y causa. Tercer argumento: el universo está finamente ajustado. Cuarto argumento: sin Dios no hay valores morales objetivos. Y el quinto argumento sería que el sufrimiento puede perfectamente coexistir con Dios. Sin embargo, rápidamente quiero incluir uno más. Y por favor, te pido tu atención ya por unos últimos segundos. Quizá el argumento más importante y el más trascendental en tu vida es que tú sepas que la mejor forma en que tú puedes comprobar y saber que Dios existe es experimentándolo por ti mismo. Una vez más, yo sé que no hemos tocado todavía los puntos para dar a conocer el cristianismo como la verdadera fe, y por supuesto lo vamos a hacer en el siguiente video. Pero aún antes de hacerlo, yo te quiero decir que la forma en que tú puedes experimentarlo es si hoy tú tomas la decisión y doblas tus rodillas en soledad en tu cuarto. Cierra tus ojos, dobla tus rodillas y pídele a Dios. Dirígete a Dios. Dile: Padre, yo probablemente soy muy ignorante acerca de ti. No te conozco. Dios mío, no te conozco. Pero ¿sabes qué? Hoy quiero reconocer que yo necesito conocerte, que necesito saber quién eres. Necesito decirte que estoy arrepentido porque he sido un hombre pecador. Mira, cuando tú le digas esas cosas a Dios, no te pongas a pensar que tú no eres tan malo como otras personas. No, por supuesto que si tú te comparas con otras personas, tú no eres tan malo. Pero si aprendes a compararte con un Dios que es totalmente santo, totalmente bueno, totalmente
magnífico, magnánimo. Si tú te comparas con un Dios santo, por supuesto que vas a entender y vas a saber, vas a tener convicción de que tú eres un hombre pecador. Así es que acércate de rodillas a Dios y dile que tú necesitas conocerlo y que por favor Él venga a morar en tu vida para mostrarte la verdad. Esa es la mejor forma en que tú puedes comprobar la existencia de Dios en tu vida. Ánimo, nos vemos en el próximo video. Amén. Hola mis queridos todos, pues ya después de varios días de que grabé este primer video, toda la información que acaban de ver, y mi esposa Bella fungiendo como producción, haciendo una ardua labor, editando el video y todo, quería solo aprovechar esta oportunidad para hacer este otro corto video en donde quiero incluir en la parte de abajo el link a una entrevista que le hicieron a mi muy querida amiga Dulce. Los animo a ir a ese link y ver esa entrevista. Es un testimonio muy bonito después de lo que le sucedió a ella. Es una forma más en que podemos glorificar a nuestro Señor. Véanlo. Si por alguna razón cuando le den clic al link aquí en la pantalla no se muestra el video, de todos modos les voy a dejar también el link en los primeros comentarios. Y los animo pues a que vean también esa entrevista. Tomen sus apuntes de toda la información que les di. Como les digo, no me maten, fue el primer video, vamos a ir mejorando, pero por favor apunten, usen esos argumentos, les van a servir mucho cuando se topen con ateos, con agnósticos, y poco a poco con la demás información que les voy a ir pasando, ustedes van a poder defender su fe de una manera mucho más robusta. Ánimo a todos, nos vemos.